las 12 producciones animadas más polémicas de los 60 que la censura quiso ocultar. A continuación, exploramos cuáles fueron esas obras prohibidas más debatidas. La década de 1960 fue mucho más que guitarras eléctricas, la frenética carrera espacial y la omnipresente televisión en blanco y negro. Se trató además de un periodo extraordinario en el que la animación se aventuró a explorar territorios que hasta entonces nadie se había animado a visitar. Mientras la humanidad entera soñaba con la proeza de llevar al hombre a la luna, un grupo de cineastas utilizaba lápices, tinta y complejas marionetas para retar a los gobiernos, satirizar a las figuras de poder y exponer sin tapujos las ansiedades más recónditas de la sociedad. Lo que concibieron fue tan profundamente incómodo, tan inquietante, que las autoridades de numerosas naciones respondieron con auténtico pánico. Decidieron prohibirlas y esconderlas de la vista del público. Algunas de estas obras quedaron sepultadas en archivos gubernamentales durante varias décadas. Hoy nos disponemos a desenterrar esos recuerdos. 14 películas que dejaron en evidencia que la animación podía ser un arma peligrosa, que desataron la furia de los censores, de los gobiernos y de influyentes líderes religiosos, y que incluso en la actualidad siguen provocando escalofríos en aquellos valientes que se animan a visionarlas. Puesto número 12. Una breve visión. 1961. Reino Unido. Un cortometraje de tan solo 6 minutos de duración, que a pesar de su brevedad, fue juzgado como excesivamente aterrador para su emisión televisiva. Una breve visión fue concebida por Joan y Peter Falls en el clímax de la Guerra Fría. Su argumento era engañosamente simple, pero de un impacto absolutamente devastador. Un objeto enigmático atraviesa el firmamento, y a continuación, sobreviene el fin del mundo. Vemos ciudades enteras colapsando, personas desintegrándose en el aire y una lluvia de cenizas descendiendo en un silencio sepulcral. No existen los diálogos, solo la cruda aniquilación. Cuando la BBC lo transmitió en 1961, la reacción fue de pánico generalizado. Dejó un saldo de niños traumatizados, padres indignados y titulares de periódicos que la catalogaban como la animación más terrorífica jamás emitida en la historia. La presión social y mediática fue de tal magnitud que la cadena optó por vetarla permanentemente de la televisión británica. En el contexto de una década profundamente marcada por el pánico nuclear, una simple pieza de animación logró sacudir a la nación con más fuerza que cualquier discurso político. Funcionó como una contundente advertencia de que incluso en un formato concebido para el entretenimiento, podía gestarse una pesadilla de un realismo abrumador. Actualmente, es recordada como una pieza visionaria de protesta animada, pero en el año 1961, Una breve visión fue prohibida por su terrible eficacia al retratar lo que todos secretamente temían, la aniquilación absoluta. Pasamos al número 11. El Rey Mono. Alboroto en el Palacio Celestial. 1965. China. Era considerada una joya del patrimonio cultural, pero el régimen en el poder la transformó en un enemigo del Estado. Inspirada en la legendaria novela china Viaje al Oeste, la trama seguía al Rey Mono en su audaz rebelión contra la figura del emperador de Jade, en medio de una espectacular explosión de colores vibrantes, caos y una energía que traspasaba la pantalla. El público la acogió con fervor, pero las autoridades maoístas no. El subtexto era inequívoco: un héroe popular mofándose de las deidades y cuestionando el orden celestial. Para los censores, esto representaba una metáfora inaceptablemente peligrosa contra la autoridad política. Su lanzamiento comercial coincidió desafortunadamente con el inicio de la Revolución Cultural. Las proyecciones fueron suspendidas, sus creadores deportados a campos de reeducación y las cintas originales fueron confiscadas. Por varias décadas, la película permaneció desaparecida, casi erradicada de la conciencia colectiva. En la actualidad, es aclamada como una obra maestra de la animación china, un verdadero emblema de creatividad y espíritu de rebeldía. Sin embargo, en los años 60, Alboroto en el Palacio Celestial fue calificada de reaccionaria y vetada por cometer el que consideraban el peor de los crímenes: tener la audacia de reírse del poder. Llegamos al puesto número 10, Cuentos de la Noche, 1968, Francia. Lo que a primera vista aparentaba ser un inofensivo teatro de siluetas, se reveló como un contundente manifiesto social. Michel Ocelot nos presentó relatos sombríos bajo el disfraz de leyendas ancestrales. Un reino donde la élite devoraba a los niños de familias humildes para mantener su juventud. O la historia de una joven que envenenaba a los consejeros de su padre para huir de un matrimonio concertado en contra de su voluntad. La televisión pública francesa reaccionó con absoluto escándalo.
La producción fue acusada de transformar el folclore en un panfleto ideológico. Líderes religiosos la condenaron por promover el feminismo y la brujería. Fue eliminada de la parrilla de programación tras una única emisión. El público general apenas pudo verla, pero los pocos que lo lograron comprendieron que no se trataba de un inocente cuento de hadas, sino de un reflejo incómodo de la lucha de clases y el poder ejercido con abuso. Y eso, en una nación que aún asimilaba las secuelas de mayo del 68, era algo sumamente peligroso. Hoy es una obra venerada y considerada precursora de la animación con conciencia social. Pero en 1968, Cuentos de la Noche fue censurada por un crimen bastante particular: atreverse a cuestionar la pureza de las leyendas. Ocupando el 9º lugar está El hombre que plantaba árboles. 1969, Canadá y Francia. Una narración serena, tal vez demasiado serena para una era obsesionada con el progreso a cualquier precio. El largometraje relataba la existencia de un pastor solitario que lograba transformar un desolado valle yermo en un frondoso bosque, sin recurrir a la violencia, sin mensajes políticos directos, solo mostrando la naturaleza renaciendo. Aún así, fue calificada como peligrosa. En Francia y también en Canadá, diversas cadenas de televisión se rehusaron categóricamente a transmitirla. La acusaron de ser propaganda ecologista, de enaltecer la vida campestre por encima de la modernidad e incluso de promover ideas de corte anarquista. Para una sociedad completamente absorta en el desarrollo urbano, dicho mensaje era percibido como un freno, casi como una incitación a desconfiar del concepto de progreso. El resultado fue que la película quedó archivada durante casi 2 décadas. Solo fue rescatada cuando la conciencia ambientalista se volvió una tendencia global, llegando a ganar un Oscar y obteniendo un merecido reconocimiento mundial. Actualmente es considerada una de las fábulas animadas más potentes y conmovedoras jamás realizadas. No obstante, en 1969, El hombre que plantaba árboles fue objeto de censura por atreverse a proclamar la verdad más sencilla y temida: la naturaleza tiene una importancia superior a la del poder. Puesto número 8. Submarino amarillo. 1968. Prohibida en vastas regiones de Asia y Sudamérica. La travesía psicodélica propuesta por los Beatles parecía inofensiva, pero para una gran cantidad de gobiernos era pura dinamita ideológica. Submarino amarillo mostraba a los músicos de Liverpool derrotando a los despóticos Blue Minis, usando como únicas armas el amor y la música. A ojos de los censores en Singapur, Brasil y Corea del Sur, aquello era pura propaganda antisistema y una seria amenaza al orden nacional. La paleta de colores lisérgicos, las criaturas surrealistas y las constantes alusiones a las sustancias psicodélicas simplemente sirvieron para confirmar sus peores temores. Mientras el público occidental lo celebró como un festival de creatividad, en otras partes del mundo se transformó en un producto cultural vetado, una animación juzgada como peligrosa por su capacidad para fomentar la rebeldía y por disimular, según los censores, un mensaje subversivo de drogas y revolución. Hoy en día es reconocida como una obra maestra del arte psicodélico, pero en 1968, Submarino Amarillo fue interpretada como un arriesgado viaje alucinógeno, una pieza de animación que los gobiernos de la época temían incluso más que a la música rock. En la 7ª posición, El fabuloso barón Munchausen, 1962. Producida en Checoslovaquia. Se trata de una fantasía visualmente espectacular, que al mismo tiempo representaba una sátira extremadamente arriesgada. Karel Zeman combinó con maestría la acción con actores reales, el stop motion y el uso de recortes, entusiasmados por plasmar en pantalla las increíbles peripecias del barón de Munchausen. Se relataban expediciones a la luna, enfrentamientos con criaturas abisales y épicas contiendas contra las huestes otomanas. Todo ello se presentó con una originalidad visual jamás contemplada, aunque por debajo de esa capa de fantasía subyacía una mordaz sátira política. El barón, un consumado fabulador para eludir cualquier repercusión, fue interpretado de inmediato como una mofa evidente a la propaganda del Estado comunista. El partido gobernante no tardó en detectar el peligro inherente en su mensaje. Tras unas escasísimas proyecciones en Praga, el largometraje fue sacado sigilosamente de toda circulación. De manera oficial, simplemente dejó de existir. Mientras tanto, en Occidente cosechaba galardones y admiración, llegando a influir a creadores de la talla de Terry Gilliam. Actualmente es reconocida como una auténtica obra maestra que fusionó el arte con la resistencia política. Pero en el año 1962, El fabuloso barón de Munchausen fue un filme proscrito, considerado con el potencial de incitar a la rebeldía entre la juventud. Puesto número 6. Speed Racer,
la película de 1967 en su versión para Estados Unidos. Con un automóvil así, es imposible que te derroten. Es una verdadera proeza de la ingeniería. Se trataba de la obra cumbre sobre un ídolo de las carreras, que se transformó en una supuesta amenaza para la infancia. La aclamada serie de origen japonés, Match Go Go Go, fue condensada en formato de película para el mercado estadounidense. Presentaba colores vibrantes, vehículos inverosímiles y una acción vertiginosa sin pausas. En apariencia, era el entretenimiento ideal para disfrutar en familia, pero existía un inconveniente. Contenía una violencia latente, accidentes aparatosos, villanos crueles y muertes que se daban a entender. Era demasiado sombrío para los estándares de la época. Una secuencia específica sobre arenas movedizas desató una oleada de protestas. Los padres argumentaron que podría generar un trauma duradero en los niños. En tan solo unos días, las salas de cine comenzaron a eliminarla de su cartelera. Incluso varias juntas escolares llegaron a prohibir su proyección en eventos comunitarios. El montaje original destinado a Estados Unidos jamás fue relanzado de forma oficial. A día de hoy, se le considera una pieza de culto. Sin embargo, en 1967, Speed Racer, la película, fue cancelada por demostrar que incluso una obra de dibujos animados podía tener un lado letal. Puesto número 5. Senyaku, año 1961, Japón. El primer anime concebido para una audiencia adulta. Y al mismo tiempo, el primero en ser sepultado por una ola de indignación pública. Basada en un manga satírico creado por Fuyo Akatsuka, esta película retrataba un Japón feudal habitado por monjes de moral relajada, esposos ingenuos y mujeres de gran poder de seducción. No utilizaba metáforas sutiles. Su mensaje era directo, atrevido e imposible de pasar por alto. La sociedad no estaba lista para algo así. La desnudez y las sugerencias de carácter explícito provocaron un escándalo a nivel nacional. Los censores dictaminaron que atentaba contra la moralidad pública. Diversos grupos conservadores clamaron por su prohibición absoluta. La consecuencia fue catastrófica. Fue retirada inmediatamente de todos los cines y se cancelaron todos los proyectos futuros que estuvieran relacionados con ella, desapareciendo por completo de la circulación durante varias décadas. En la actualidad, los historiadores la valoran como una obra pionera del anime para adultos. Pero en su momento, Senyaku fue condenada al ostracismo por un delito imperdonable: haberse atrevido a representar el deseo en el medio de la animación. Puesto número 4. La pequeña isla, de 1965. Reino Unido. 3 figuras arquetípicas, una parábola profunda y un desenlace tan perturbador que motivó su prohibición. Richard Williams, quien años más tarde dirigiría ¿Quién engañó a Roger Rabbit?, nos presentó un cortometraje de corte experimental. En él, 3 personajes simbolizaban la verdad, la belleza y la bondad. Lo que en un principio parecía un ensayo de naturaleza filosófica, culminaba en un estallido surrealista de una violencia inesperada. Se trataba de una pieza de arte, no de un producto de entretenimiento para niños. No obstante, en medio de la efervescencia cultural de la época, la BBC lo juzgó como excesivamente provocador. Hubo quienes lo calificaron de ser un ataque directo contra la religión, mientras que otros lo interpretaron como un manifiesto con un claro mensaje antibelicista. La cadena televisiva optó por prohibirlo. Durante muchos años no fue emitido por televisión ni se incluyó en festivales oficiales. Su difusión se limitó a proyecciones de carácter privado o en círculos universitarios, convirtiéndose casi en una obra de naturaleza clandestina. Hoy en día se le considera una joya visionaria que se adelantó a su era. Sin embargo, en 1965, La pequeña isla fue vetada por plantear la interrogante más arriesgada. ¿Qué ocurre cuando los conceptos de la verdad, la bondad y la belleza se transforman y desembocan en violencia? Puesto número 3. Las aventuras del príncipe Ahmed, reestrenada en la década de los 60. Una joya del cine mudo que fue censurada 4 décadas después de su lanzamiento original. Fue creada en el año 1926 por Lotte Rainier y era el largometraje de animación más antiguo que se ha logrado conservar. Una auténtica maravilla visual, creada con siluetas y sombras, cuya inspiración provenía de Las Mil y Una Noches. Por décadas fue reverenciada en los círculos del arte, pero en los años 60, cuando se planeó su relanzamiento en las salas de cine occidentales, comenzaron a surgir las protestas. Ciertas agrupaciones religiosas señalaron a la hechicera seductora y a la genio femenina como representaciones inmorales. En el contexto de la Guerra Fría, los distribuidores en Occidente sintieron el temor de que su visión de Oriente Medio pudiera ser considerada poco apropiada. Su relanzamiento fue finalmente prohibido o sufrió severos recortes en países como el Reino Unido y los Estados Unidos.
Actualmente es reconocida como un patrimonio cultural invaluable. Pero en los 60, El Príncipe Ahmed fue juzgada como demasiado arriesgada para ser proyectada nuevamente. Hoy se reconoce como Patrimonio Cultural de la Humanidad, pero en la década de los 60, la historia del Príncipe Ahmed se consideró excesivamente peligrosa como para regresar a las salas de cine. Puesto número 2. La Pera Mágica. Año 1968. Checoslovaquia. Un relato narrado con marionetas que se transformó en un acto de rebelión. Jiří Trnka, un maestro consumado de la animación stop motion, relató la historia de un simple granjero y su árbol de peras con propiedades milagrosas. Aunque su apariencia era encantadora, casi como un cuento infantil, en su núcleo era una crítica implacable al abuso de poder del Estado y a la codicia desmedida de los burócratas. El gobierno comunista no estaba dispuesto a tolerar esa alegoría. Tras su exhibición en unos pocos festivales, la película fue prohibida de inmediato. Trnka recibió una reprimenda oficial y las cintas fueron confinadas a un archivo. El público de Occidente la descubriría muchos años más tarde, cuando algunas copias piratas comenzaron a circular en retrospectivas dedicadas al cine de animación. A día de hoy, es una leyenda que se comenta en voz baja entre los profesionales de la animación. Pero en el año 1968, La Pera Mágica fue acallada porque demostró que incluso los títeres tenían el poder de iniciar revoluciones. Y en el número 1, Las Mil y Una Noches, de 1969, Japón. Una travesía erótica, psicodélica y terminantemente prohibida. Osamu Tezuka y Eiichi Yamamoto tomaron como base la mitología árabe y la transformaron en un auténtico carnaval de jazz, surrealismo y deseo carnal. La trama de Aladino, un mercader que se ve envuelto en líos con genios, monarcas y hechiceras, era un auténtico torbellino de colores vibrantes y cuerpos entrelazados. La sociedad japonesa quedó absolutamente escandalizada. Su contenido explícito fue señalado como un elemento corruptor para la juventud. Diversas prefecturas del país prohibieron su distribución, al tiempo que naciones árabes la vetaron por considerarla una blasfemia contra la religión. No obstante, bajo esa capa de erotismo se escondía un claro mensaje de índole política, una poderosa metáfora sobre la libertad creativa enfrentada a la censura. La opinión de la crítica estuvo muy dividida. Hubo quienes la catalogaron como arte revolucionario, mientras que otros la tildaron de un delirio de carácter pornográfico. Lo que es innegable es que se erigió como una de las cintas más controvertidas en la historia de la animación japonesa. En la actualidad, es un clásico de culto que se estudia por su tremenda audacia. Pero en 1969, Las Mil y Una Noches fue considerada demasiado peligrosa para el mundo del anime. Aquello fue una transgresión para la que sencillamente no existía el perdón. En fin,